Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad, con sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes, que el Señor les acompañe, que Dios les recompense grandemente a cada uno de ustedes, que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina y contamos con la presencia de nuestro hermano Alexander Montilla, que nos va a ayudar también con la lectura de la Santa Palabra de Dios. Queridos hermanos, pedimos a Dios que bendiga la vida de cada uno de ustedes, que Dios les acompañe, que Dios les recompense grandemente. Es un gusto poder compartir con ustedes la Santa Palabra de Dios. Es un gusto poder también reunirnos como amigos, como familia, para escuchar lo que Dios nos va a transmitir a través de su Santa Palabra. Les invitamos a todos a buscar en YouTube Predicador Católico Alexander Montilla y suscribirse en su canal y apoyarlo en la evangelización. Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Vamos saludando mientras envían las notificaciones a todos los que se van haciendo presentes para este hermoso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Saludamos a Isidra Romero, buenas noches Padre y Ministro Alexander. Mariano Cortés, buenas noches Padre y Ministro, vamos a un encuentro con la Palabra. María Pacheco, Padre, hola, saludos María, Dios le bendiga. Nancy Calderón, hola Padre José, bendiciones y saludos al Predicador Católico. Sandra Pesina, buenas noches Padre y Ministro, que Dios nuestro Señor, nuestra Madre del Cielo los cuide, a usted y a su familia. Amén. Irene Jurkin, buenas noches Padre y Ministro. Saludamos a Carmen Lara Cuente, buenas noches para todos, Dios les bendiga, presente para otro encuentro. Socorro Conry, buenas noches Padre y hermano, bendecido día de San Joaquín y Santa Ana, que la Santísima Virgen los bendiga y los cuide siempre, amén. Alicia Carrasco, Padre José, saludos desde California, ofrezco la palabra por usted y el hermano Alexander, Dios les bendiga, gracias por estar en este encuentro. Carmen Lara Cuente nos escribe, al único que se adora es a Dios, muy bien. Saludamos a Emily Carrillo, buenas noches Padre y Ministro, Dios le bendiga siempre. Marisol Márquez, buenas noches Padre y Ministro, que Dios le bendiga siempre. María Mujica, saludos Padre y Ministro Alexander, buenas noches, saludos, Dios le bendiga a usted y a toda su familia, Dios le cuide. Joaquín Sánchez, buenas noches Padre y Ministro, Dios le bendiga y los llene de salud. Ofrecemos la Santa Palabra por los sacerdotes y los enfermos. Saludamos a Felia Salgado, bendecida noche Padre. Víctor Ramírez, buenas noches Padre y Ministro, atentos a la palabra de hoy, por favor su bendición, muchas gracias, saludos a todos, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Saludamos a Mario Ochoa, muy buenas noches Padre y hermanito Alexander, saludos, Dios les bendiga. Saludamos a Olivia Lagorre, buenas noches Padre y Ministro, Dios les bendiga. Guillermina Pérez, buenas noches Padre y Ministro, buenas noches. Felicita Hernández, buenas noches Padre y hermanos, Dios les bendiga grandemente. Emilia Meca, buenas noches Padre y Ministro, Dios le bendiga por siempre, gracias por sus enseñanzas. Marina de Lourdes, muy buenas noches Padre y Ministro, Dios le bendiga. Irma Collazo, saludos Padre y hermano Alexander. Marta Alexandra, buenas noches Padre, ofrezco la palabra por los sacerdotes. Mari Guerrero, buenas noches Padre, presente para escuchar la Santa Palabra de Dios. Araceli Corneco, buenas noches Padre y Ministro, vengo a un encuentro con la Santa Palabra de Dios. Isabel Sánchez, saludos cordiales Padre, Dios le bendiga su ministerio. Pido su bendición para mi mamita María del Carmen Lara y mi suegro Honorio Hernández Tapia. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Saludamos también a Lady Pérez. Buenas noches Padre, ya lista para escuchar la palabra. Erlinda Ceballo, saludos, buenas noches Padre y hermano, Dios le bendiga. Y Mariana Caido, buenas noches Padre y hermano Alexander. Cleo Morales, buenas noches Padre y Ministro, que Dios le bendiga, por favor me puede enviar su bendición. Cleo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre a usted y a toda su familia. Saludamos también a Victoria Méndez, buenas noches Padre y Ministro, pido su bendición para mi mami Adelina y mi suegra Edelina, hoy que celebra el Día de los Abuelitos.
Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga a tu familia, bendiga a todos los tuyos, bendiga a todos los abuelitos hoy en su día. Que el Señor les recompense grandemente por su generosidad, por su apoyo, y que Dios bendiga a todos los ancianitos, a todos los abuelitos. Saludamos a Rita R. Saludos, Padre, hermano Alexander. Carmen Lara Cuente dice: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, a colocarnos en la presencia de Dios. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz. un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar la santa palabra de la Dios. santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestras vidas. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Les saluda el Padre José Medina desde nuestra parroquia San Nicolás de Bari, Obispos Barinas, Venezuela. Contamos con la presencia de nuestro hermano Alexander Montilla, predicador católico. Lo puede buscar en YouTube, suscribirse allí en su canal y apoyarlo también en la evangelización. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy vamos a compartir el capítulo número 3 del libro de Judith. Es un capítulo relativamente corto, apenas 10 versículos, pero que nos va a presentar también cómo hay gente que se vuelve sumisa a otros con tal de salvar la vida. Son capaces de adorar hasta Nabucodonosor, de adorarlo como si fuera un dios. ¿Cuántas personas no hacen lo mismo? ¿Cuántas personas no se postran también ante alguien que les da un dinero, que les da algo? ¿Cuántas personas se vuelven sumisas a otros? ¿Qué es lo que nos va a presentar este capítulo 3 referente acerca de la idolatría? De cómo tú y yo sabemos bien que al único que debemos adorar se llama Dios. Lo demás, santos, a la Santísima Virgen María, se les venera, se les respeta en su memoria, pero a Dios es el único que se le debe adoración y gloria. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como nos lo refiere también el credo niceno-constantinopolitano, que nos hace una referencia a la Santísima Trinidad, y los tres reciben la misma adoración y la misma gloria. Querido hermano, también les invito, antes de escuchar este capítulo número 3, para que tengan en sus oraciones mi vida. El día de mañana, con la gracia de Dios, si Dios nos da vida, nos da licencia, como dijera también mi papá, estaré de aniversario sacerdotal. Estaré cumpliendo un año más al servicio de Dios. Fui ordenado un 27 de julio del año 2013 para la gloria de Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Y el día de mañana, 27 de julio, estaré de aniversario sacerdotal. Por eso les invito a cada uno de ustedes a orar, a pedirle a Dios por mi ministerio, por mi vida, para que el Señor me siga cuidando, protegiendo de todas las acechanzas del demonio, todas las acechanzas del enemigo. He abandonado mi ministerio en las manos de Dios y también bajo la protección de San Miguel Arcángel y bajo la protección de San José, que es el patrono también de la iglesia. Por eso, con humildad, querido hermano, con sencillez, te invito para que en tu oración personal coloques mi ministerio sacerdotal, para que Dios siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre mí, para seguir anunciando con valentía su santa palabra y sobre todo llevando el evangelio a todos con la gracia de Dios, y también a través de las redes sociales compartiendo con ustedes todos los días la lectura capítulo a capítulo de la santa palabra de Dios. Querido hermano, querida hermana, vamos a escuchar con atención lo que nos va a presentar la santa palabra de Dios, y lo ofrezco este capítulo 3 por todos los abuelitos, por todas las abuelitas, por los ancianitos, por las ancianitas,
para que Dios les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Se lo llama Sobeida Sánchez, gracias por su ministerio, Dios le bendiga, amén. Sobeida, gracias por sus oraciones. Mario Roca, Padre, pido oración por mi suegro que está muy enfermo. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo pasen su mano sanadora sobre tu suegro y le restablezca la salud. Dios les bendiga a todos los que se acercan a este encuentro con la santa palabra de Dios. Libro de Judí, capítulo 3. Entonces le enviaron mensajeros para decirle en son de paz: nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos postramos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Nuestras granjas y todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, los rebaños de oveja y de bueyes, todas las majadas de nuestros campamentos están a tu disposición. Haz con ello lo que quieras. También nuestras ciudades y los que habitan con ellos, haz con ellos lo que quieran. También nuestras ciudades y los que habitan son siervos tuyos. Ven, dirígete a ellas y haz lo que te parezca bien. Los enviados se presentaron ante Holofernes y le comunicaron estas palabras. Entonces él bajó con todo su ejército al litoral, puso guarniciones en las ciudades altas y les tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y todos los de los contornos salieron a recibirle con coronas y danzando al son de tambores. Holofernes saqueó sus santuarios y taló sus bosques sagrados, pues había recibido la orden de destruirle todas las divinidades del país, para que todas las gentes adorasen únicamente a Nabucodonosor, y todas las lenguas y todas las tribus le proclamasen Dios. Llegó después frente a Esdrelón, junto a Dotán, que está ante la gran sierra montañosa de Judea. Acampó entre Gebea y Exitópolis y se detuvo allí un mes, haciendo acopio de provisiones para su ejército. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda en este día de poder escuchar su santa palabra. Querido hermano, este capítulo 3 es corto, pero también nos va a presentar cómo muchas veces las personas quieren salvar sus vidas aunque tengan que ir a postrarse ante una persona. Y ahí tenemos en referencia entonces aquella interrogante que Jesús hace: ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su vida? ¿Por qué? Porque muchas personas pretenden salvar sus vidas, pero resulta que nuestra vida está en manos de Dios. Y es aquí lo que nos va a presentar este capítulo número 3 del libro de Judí. Nos viene presentando en los dos primeros capítulos cómo Nabucodonosor viene atacando, envió mensajeros, cómo la gente empezó a rechazar y mandar con las manos vacías a los mensajeros de Nabucodonosor. El día de ayer compartíamos el capítulo 2, donde se nos presentaba la venganza que va a llevar a cabo Nabucodonosor. Y compartíamos también que así como Nabucodonosor hizo, hace mucha gente hoy en día. Se reúnen para tener venganza y ver cómo pueden acabar a una persona, cómo lo pueden destruir, cómo lo pueden atacar por distintas partes, con mentiras, con engaños, con falso testimonio, para acabarlo y destruirlo. Y resulta que envió a Holofernes a llevar lo que Nabucodonosor quería, que era la venganza, la llevara a feliz término allá, que la pudiera ejecutar
Y empezó Holofernes ese trabajo mandado por el rey. Y cuando llegaba, destruía, aniquilaba, asesinaba, y va a encontrarse también ahora con algo que va a llamar la atención, y es que algunos se van a postrar, algunos se van a doblegar, se van a volver sumisos para salvar su vida. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 1 de este capítulo 3 del libro de Judí. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Entonces le enviaron mensajeros para decirle en son de paz. Entonces le fueron y le enviaron mensajeros a Holofernes en son de paz. ¿Para qué? Para que no los viniera a asesinar, para que no los viniera a matar, para que no viniera y acabara completamente con ellos. Entonces salieron a enviarle mensajeros en son de paz, para que cuando llegara el hombre, pues viera que ya estaban allí sumisos, estaban entregados y que podían quedarse, como lo vamos a escuchar a continuación, con todo lo que quisieran y que se llevaran todo lo que le pareciera bien. Entonces, como Holofernes empezó esta campaña de aniquilación contra todos aquellos que se rebelaron contra el rey, entonces va a llegar a un lugar donde se van a adelantar a los acontecimientos y le van a enviar mensajeros en son de paz a Holofernes para que les perdone la vida. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 2. Nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor. Ahora escuche, nosotros, le hablan desde el pueblo, siervos del gran rey. Ahora sí, cuando empezó toda esta campaña, que empezaron a llevarse guarniciones y guarniciones para acabar y destruir con todos aquellos que se habían rebelado contra el rey, ahora vienen sumisos y le van a mandar a decir a Holofernes, nosotros, siervos del gran rey. Ahora sí, cuando ya vieron que la muerte estaba cerca, cambian. Y eso también se vivió en los primeros años, primeros siglos de nuestra iglesia. Y también habían santos que preferían morir antes que cambiar, de buscar allá los ídolos y abandonar a Dios. No, preferían la muerte antes de ir a postrarse ante un ídolo. Y es lo que aquí están haciendo estas personas. ¿Qué están haciendo? Prefieren postrarse ante alguien, prefieren doblegarse ante esa persona que seguir lo mandado por Dios. Y resulta que le van a mandar a decir a Holofernes, ¿qué le van a decir? Nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor. Pero escuchemos lo que continúa diciendo. Nos postramos ante ti. Nos postramos ante ti. Es decir, se están colocando sumisos ante Holofernes para que no los asesine, para que no los mate, para que no acabe con ellos. Nos postramos ante ti. ¿Y qué están haciendo? Algo muy malo, porque están rindiendo allá pleitesía a un ser humano. Y no es así. ¿Por qué? Porque están cambiando a Dios por una persona. Están cambiando a Dios por salvar su vida. Prefieren postrarse ahí ante Holofernes que seguir manteniéndose fiel. ¿A quién? Fiel a Dios. Nosotros, siervos del gran rey Nabucodonosor, nos postramos ante ti. Imagínense usted hasta dónde llega la persona con tal de salvar su vida. Y por eso la interrogante que les decía al inicio, que dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve postrarse allá ante Holofernes y decir somos siervos del gran rey, nos postramos ante ti, que cuando les llegue la muerte igualmente van a desaparecer de esta tierra? Y entonces, no iban a morir ahorita, pero después les iba a llegar la muerte también. Pero escucha lo que continúa diciendo este versículo número 2, este capítulo 3 del libro de Judí. Escucha lo que dice.
Trátanos como mejor te parezca. Imagínense, siervos somos nosotros del gran rey Nabucodonosor. Nos postramos ante ti. Segundo punto. Tercer punto, trátanos como a ti mejor te plazca. Y dice, trátanos como a ti se te dé. Usted sabe la palabra que viene, ¿no? La real voluntad. Para no decir la palabrita, ya que estamos en vivo y a lo mejor hay unos niños también escuchando. Entonces, ¿por qué? Porque para que vea hasta dónde llega la gente. Sí, nosotros nos doblegamos ante el rey, decían. Nosotros somos siervos del rey, nos postramos ante ti. Trátanos como tú quieras. Estaban rogando por su vida para que no los matara. Después de haberse rebelado contra el rey, ahora sí se vuelven sumisos ante él. Trátanos como quiera, no nos hagas daño, no nos mate. Y empezaban a enviar allá mensajeros a Holofernes, para que Holofernes pues no les hiciera nada. Cambiaron a Dios por ese ser humano. Cambiaron a Dios por un rey humano que no era el rey divino, que es Dios nuestro Señor. Cambiaron a Dios por salvar su vida y no se mantuvieron fieles al Señor. Entonces preferían ellos doblegarse ante el rey, doblegarse ante Holofernes, que era el segundo al mando, y preferían entregarse por completo a ellos que seguir en los caminos de Dios. Que decían, nosotros somos siervos del gran rey Nabucodonosor. Nos postramos ante ti y trátanos como tú quieras. Trátanos como mejor te plazca. Trátanos como a ti se te dé la real voluntad de tratarnos. Nosotros te vamos a obedecer y no te vamos a decir nada. Haz con nosotros lo que quieras, le decía la gente. El mensaje que le mandaban, ¿a quién? A Holofernes, que era el enviado de Nabucodonosor para aniquilar a todos los que estuvieran en contra del rey. Y ellos, para salvar su vida, pues prefirieron actuar de esta manera. ¿Qué es lo que nos viene presentando? También este capítulo número 3, relativamente corto, 10 versículos, y ya vemos cómo estos dos primeros versículos nos van llevando a nosotros a entender lo que nos va a presentar este capítulo 3, y es la sumisión, es doblegarse, es postrarse, es llegar al extremo de practicar la idolatría, porque también se le va a sembrar allí de parte de Holofernes que tienen que adorar al dios Nabucodonosor. Es decir, ellos quieren salvar su vida, pero están cometiendo un gravísimo pecado en medio de su vida y en medio de su familia, que le va a traer más consecuencias todavía a las que ya habían tenido. Pero nosotros debemos aprender que nuestra vida está en las manos de Dios, que nosotros tenemos un corazón entregado a Dios nuestro Señor, y que Dios nos invita a nosotros a nunca separarnos de Él. Por eso vamos a escuchar ahora el versículo 3. Ya hemos empezado con este capítulo 3, donde se va a presentar que le van a enviar mensajeros en son de paz a Holofernes. El versículo 2 pues va a manifestar cómo se entregan, cómo se vuelven sumisos, cómo suplican por su vida, y cómo le dice, pues trátanos como tú quieras, como mejor te parezca. Pero ahora, a la luz del versículo 3, le van a entregar todo, se van a quedar sin nada, prefieren salvar sus vidas que tener todo lo que tienen. Escuchen lo que nos va a presentar el versículo número 3. Presta oído, que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Nuestras granjas y todo nuestro territorio, nuestros campos de trigo, los rebaños de ovejas y bueyes, todas las majadas de nuestros campamentos están a tu disposición. Imagínese usted, si se guardaban y no compartían con nadie,
Si eran algunos hasta tacaños, eran algunos hasta que había que darles por aquí, por el codo, meter esto en remojo para que se les aflojara la mano, para poder ayudar a un pobre. Ahora escuchen lo que le están diciendo a Holofernes. ¿Qué le dijeron? Miren, nosotros todo lo que tenemos, las vacas, las ovejas, los bueyes, todo, las granjas, las cosechas, lo que hemos sembrado, el trigo, todo, te lo entregamos a ti. Todo es tuyo, con tal de salvar la vida. ¿Qué es lo que nos viene presentando cuando dice todo eso está a tu disposición? Si te lo quieres llevar, llévatelo. Si te lo quieres comer aquí, te los come. Si los quieres cargar alguno y dejar los otros, pues haces así. No hay ningún problema. Eso es como aquel que cuando te va a presentar un problema dice, no, pues mejor llévese todo. ¿Y qué más quiere? Aquí está esto, está aquello, para no tener problema con nadie. Y lo mismo está haciendo esta gente con Holofernes. ¿Qué están haciendo? Pues bueno, usted viene y necesita provisiones, aquí está todo. Usted viene y necesita algo de comer, aquí tiene todo, lléveselo. No hay ningún problema. Con tal es que no nos mates, con tal es que no nos hagas daño, con tal es que no nos asesines, con tal es que no nos haga nada malo en medio de nuestra vida. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la persona con tal de salvar su vida? Pero la muerte igualmente le va a llegar cuando menos lo piense. Y por eso la palabra de Dios va a referir también de que nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a abandonar nuestra vida en manos de Dios. Debemos tener nuestra entrega ¿por quién? Por Dios. Debemos darle a Dios todo. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo es ¿para quién? Para Dios. Y debemos nosotros aprender a confiar en el Señor. Van a llegar los problemas, van a llegar las dificultades, van a llegar, no importa que lleguen, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Pero esta gente no confió en Dios. Ellos tomaron la firme determinación ¿de qué? De ir a postrarse ante Holofernes, de entregarle todo a Holofernes, de darles todas sus posesiones a Holofernes, para que hicieran con ellos lo que quisiera. Para que si se los llevaba, se los comía, los mataba, asesinaba, hiciera con todo eso lo que mejor le parezca. Porque estaba a total disposición. ¿De quién? De Holofernes. Porque el pueblo no quería morir. Y como no quería morir, pues entonces estaban colocándose sumisos, postrándose, arrastrándose ante Holofernes para que no les quitara la vida. Pero escuchemos ahora el versículo número 4, donde la sumisión es total, donde lo que ellos están haciendo, vea la maldad que le van a sembrar también en su corazón. Alguno podrá decir, es que está haciendo las cosas bien, se están salvando, no querían morir para seguir viviendo, pero eso también implica un alto precio en medio de su vida, y es que van a tener que cometer idolatría para poder seguir viviendo. Nada de eso venía de gratis, sino que venía algo allí adentro, que era el premio para esos que mandaron a suplicar por su vida de apartarse de Dios y de cometer idolatría. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 4. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. También nuestras ciudades y los que habitan son siervos tuyos. Ven, dirígete a ellos y haz lo que te parezca bien. Hemos escuchado. ¿Qué dice? Pues los esclavos, los siervos, todos los que trabajan aquí en cada una de nuestras casas, todos, esos son tuyos. Imagínese usted. Hasta la vida ya la entregaron. Y entregan a los que estaban con ellos, también son suyos. Si se los quieren llevar, llévenselo, pero no nos maten, no nos hagan daño, se metan con nosotros. Si quieren, agarren todo. Y si pueden arrastrar la ciudad, pues también se la llevan, no hay ningún problema. Así nos quedemos sin nada aquí, durmiendo en la pura tierra. ¿Por qué? Porque ellos preferían salvar su vida que
que hacer lo que tenían que hacer de bueno para mantenerse allí en contacto con Dios. Ellos prefirieron allá abandonar a Dios y seguir a un ser humano. Pero escuchemos lo que continúa diciendo este versículo número 4. Los enviados se presentaron ante Holofernes. Y esto es lo que nos refiere el versículo 5, pero vuelvo a leer otra vez el versículo número 4. Presta oído a lo que nos presenta la santa palabra de Dios. También nuestras ciudades y los que las habitan son siervos tuyos. Ven, dirige a ellas y haz lo que te parezca bien. Imagínense, ellos le dijeron, haz lo que te parezca bien con todo lo que tenemos en bienes materiales. Y si quieren entrar a la ciudad y quieren llevarse los esclavos que tenemos, los siervos, las siervas, todo lo que hay, pues también hagan lo que les parezca bien. No hay ningún problema. Bravo, pues no nos vamos a poner. ¿Nos vamos a enojar? Tampoco. ¿Vamos a pelear por ello? Menos. Lo que queremos es salvar la vida. Para que usted vea, entienda y logre escuchar lo que hace la persona con tal de salvar su vida cuando no confía en Dios, cuando no cree en Dios, cuando no abandona su vida en manos de Dios. Prefieren echar por tierra todo que seguir adelante y manteniéndose firmes ante la presencia de Dios. Por eso, querido hermano, escucha bien para que tú no vayas a doblegar tu vida. Escucha bien, para que tú no vayas a entregar todo lo que Dios te ha bendecido a ti, con tal de salvar tu vida, con tal de postrarse allá ante una persona. Querido hermano, todo eso que ellos estaban haciendo les va a llevar a cometer un gran pecado. Ellos estaban pretendiendo salvar su vida, pero lo que venía en el fondo era colocarlos para que se volvieran idólatras, para que adoraran a un humano, a un rey humano. Ellos no se lo esperaban, pero es lo que va a venir en el trasfondo de lo que ellos están pidiendo, de lo que ellos están anhelando, de lo que ellos quieren. Porque dice el versículo 5 que fueron a decirle todo esto a Holofernes y claramente va a recibir la noticia Holofernes. Pero lo extraordinario también que a veces nos debe causar o que nos debe causar una gran tristeza es que esta gente salió a recibir a Holofernes con gran alegría. Escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 7. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Los habitantes de las ciudades y todos los de los contornos salieron a recibirle con coronas y danzando al son de tambores. Imagínese usted, salieron de todos lados. En vez de salir a defender lo que ellos querían, manteniéndose allí fieles a Dios, dice que ellos salieron de todos los contornos, de toda la ciudad, de todos los poblados. Salieron a recibir a Holofernes, cantando, danzando, bailando. Estaban de fiesta, porque llegó el que no los va a asesinar. Llegó el que no le va a quitar la vida. Llegó aquel quien le mandaron a decir que viniera a llevarse todo porque le pertenecía, con tal y le perdonara la vida. Dice que lo recibieron con fiesta, querido hermano. Así reciben también las personas lo malo en medio de su vida. Así también reciben las personas las cosas malas en medio de su vida, con fiesta, con alegría, con parranda. ¿Y qué nos presenta la palabra de Dios? Que nosotros debemos salir a recibir con fiesta es a Dios nuestro Señor, con alegría, con entusiasmo. Pero no, la gente prefiere salir a recibir con alegría las cosas malas, que cuando viene al encuentro con Dios le parece todo totalmente aburrido. ¿Por qué? Porque ya se entregó por completo al mal que está haciendo y aprovechándose y apoderándose
de la vida de esa persona. Y es claro, cuando la palabra de Dios dice que salieron a recibirlo con fiesta, con danza, de todo había. ¿Por qué? Porque salieron a recibir. ¿A quién? Al enemigo. Salieron a recibir a aquel que viene a hacerles daño en medio de su vida. Y así sale la gente a recibir también a aquel que viene a hacerle daño en medio de su vida. Ellos pensaron, nos doblegamos ante el rey, nos postramos, lo adoramos si es posible, con tal y no nos quite la vida. Y eso fue el pensar de ellos. Pero ¿cuántas personas no piensan igual? ¿Cuántos seres humanos no piensan igual? ¿Cuántos católicos no piensan igual? Es más importante su vida que seguir a Dios con todo el corazón. Es más importante su vida que Dios, y por eso deciden entregar todo, arrastrarse en el pecado, que tener a Dios en medio de su vida y que hacerle caso a Dios en medio de su vida. Por eso, querido hermano, vamos a estar atentos a lo que nos va a presentar ahora el versículo número 8. Escucha con atención lo que nos va a presentar la palabra de Dios. Porque da tristeza que haya gente que reciba con alegría al mal en su casa y en su vida. ¿Cuánta gente no va a los brujos y viven de alegría, fiesta, porque van donde los brujos se están apartando de Dios? Y qué pecado tan grande están cometiendo. Pero, querido hermano, vamos a escuchar el versículo número 8, que es el que va a cerrar con broche de oro lo que esta gente le mandó a decir a Holofernes. Le mandó gente en son de paz. Le mandaron gente a decirle, dígale que venga y se lleve todo lo que quiera. Pero ahora vean el regalito que les tiene preparado Holofernes a aquellos que pretenden salvar su vida. Escucha nada más y presta atención a este versículo número 8 que nos presenta el capítulo 3 del libro de Judith, y dice así: Holofernes saqueó sus santuarios y taló sus bosques sagrados, pues había recibido la orden de destruir todas las divinidades del país. Imagínense, le mandó a acabar Nabucodonosor todas las divinidades. Eso que adoraban allá al dios sol, al dios árbol, a todas esas divinidades que ellos tenían. El rey le mandó a acabar con todo, porque se iba a colocar una sola. Escuchemos lo que continúa diciendo este versículo número 8. Para que todas las gentes adorasen únicamente. Para que todas las gentes, para que todos los del pueblo, los de la ciudad, los de la vereda, del lugar donde se encontraban, tenían que adorar únicamente, escuche lo que dice la palabra, a Nabucodonosor. A Nabucodonosor. Es decir, ellos estaban salvando sus vidas, pero Holofernes les tenía preparado también un regalito. Eso no iba a ser de gratis. Ellos tenían que ir a postrarse y hacer reverencia ante Nabucodonosor. Esa gracia que recibieron allí de que no los iba a asesinar Holofernes no era gratis. Viene un trasfondo grande, y es la idolatría. Y es establecer a una persona como si fuera un dios. Y eso es lo que tenemos también en medio de este país. ¿Qué sucede? Que hay aquellos que le metieron a algunas personas que el difunto era un dios. El Todopoderoso, el Eterno, el Supremo. Le llaman todavía algunos ignorantes, algunos idólatras que cambiaron a Dios por un muerto. Cambiaron a Dios por un cuerpo inerte, ya sin vida. Y eso es lo que pasa en medio de este país, donde la mayoría, por decirlo no todos, pero sí algunos, practican la idolatría. Esa idolatría de ir a adorar a un ser humano y de colocarlo en el puesto como si fuera un Dios, el Todopoderoso, el Eterno. Le llaman
al difunto. ¿Por qué? Porque no saben todavía a quién se refiere todas esas palabras. Y es lo que nos viene presentando la palabra de Dios. ¿A la luz de qué? A la luz de este capítulo número 3 del libro de Judith. Porque nosotros debemos entender, saber y comprender que al único que se le debe adoración y gloria se llama Dios. Que tú y yo debemos postrarnos ante Él. Que tú y yo debemos adorar la presencia de Dios. Pero no debemos hacerlo con cualquier otra persona, solamente con Dios. Adorando la presencia de Dios, porque es el único que se le debe adoración y gloria. Pero vamos a volver a escuchar con atención este versículo número 8, para que usted escuche, entienda y comprenda cómo Holofernes les va a colocar allí, se los va a colocar de una manera directa, que es lo que tienen que hacer todos aquellos que se han separado de la presencia de Dios. Todos aquellos que les gusta la vida fácil, todo lo fácil, pero que no tienen ningún tipo de sacrificio en medio de su vida. Escuchemos con atención el versículo número 8 nuevamente. Holofernes saqueó su santuario y taló sus bosques sagrados, pues había recibido la orden de destruir todas las divinidades del país, para que todas las gentes adorasen únicamente a Nabucodonosor, y todas las lenguas y todas las tribus le proclamasen Dios. Imagínese usted, hasta dónde llega también la ignorancia de una persona. Por eso dice el adagio popular: entre más ignorante es la persona, más atrevida se vuelve. ¿Por qué? Porque Holofernes tenía un encargo: aniquilar a todos, y el que se volviera sumiso a ellos, que lo aguantara allí hasta que llegara Nabucodonosor. Pero resulta que Holofernes va a llegar a atacar un lugar, le envían mensajeros y le dicen que lleve todo lo que quiera, que ellos le entregan todo, pero también a la luz de este capítulo número 3, pues se va a presentar la idolatría, que es lo que Holofernes va a sembrar en el corazón de las personas, que es lo que va a sembrar en el corazón de aquel que dice ser católico, pero no lo es, porque ni siquiera sabe qué es lo que es ser un católico, una católica. Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a colocar al pueblo que tiene que adorar a Nabucodonosor. Adorar. Y adoración es para Dios única y exclusivamente, donde se debe abandonar la vida, donde se debe presentar todo, pero también donde debemos tener una responsabilidad grande de acuerdo a los actos que cada uno realice en medio de su vida. Ahí está el regalito que le traía Holofernes a esta gente. ¿Qué le dijeron? Se van a volver ahora idólatras. Van a tener que adorar al rey, a Holofernes, como si fuera un dios. Idolatría. Y eso con Dios no va, y eso con Dios no compagina, y eso con Dios no pega, eso con Dios no camina. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a nosotros a ser sinceros en medio de nuestra vida y darnos cuenta de los errores que hemos cometido, faltas cometidas, pero que tengamos enfrente el poder cambiar, el poder ser diferente, el tener motivos de cambio y conversión en medio de cada una de nuestras vidas. Pero lea la última parte de este versículo 8, donde van a presentar a Nabucodonosor como un dios. Escucha con atención. Y todas las lenguas y todas las tribus le proclamasen Dios. Y todos le proclamasen Dios. Absolutamente todos tenían que proclamarle Dios. Y le proclamasen Dios. Y todos lo hicieron, todos estuvieron de acuerdo. Bueno, aquellos que lograron salvar su vida y que no los asesinaran, que no los mataran, que no los robaran, que no fueran e hicieran con ellos lo que quisieron. Y es como nosotros también podemos entender que tenemos un trabajo a realizar, un servicio, una entrega, una ayuda para con nuestros hermanos, los pobres, necesitados, para con aquellos que están pasando por momentos difíciles en medio de su vida. Y nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios, cambiar
ser diferente y sobre todo hacer lo que Dios le agrada desde nuestra vida, desde nuestro ser y sobre todo con una responsabilidad grande de confiar grandemente en Dios nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes y yo sabemos muy bien que la idolatría no va con Dios. Y esa idolatría de adorar a alguien como si fuera un Dios es un pecado grave, es un pecado grande ante la presencia de Dios. Nosotros debemos vivir para servir a Dios con todo el corazón. Debemos vivir para tener una entrega grande para con Dios. Pero vamos a escucharlo, a ver qué nos puede también transmitir nuestro hermano Alexander acerca de la idolatría. ¿Por qué? Porque es lo que Holofernes está llevando para incrustar en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar donde vaya, de que se tiene que practicar también aquello que no es de Dios. Es decir, la idolatría. Colocar un ser humano como si fuera un Dios para que tenga la capacidad de hacer milagros, de hacer curaciones. No, eso es de Dios. Y Dios lo da a quien quiere. Hay muchas personas que se aprovechan de ello para hacer dinero. Se aprovechan de ello para quitarle a aquel que tiene un poquito, para quitarle a los demás sin importar quiénes son, qué hacen, si comen, no comen, si duermen. ¿Por qué? Porque son personas malas que nosotros no debemos seguir para nada, que debemos abandonar nuestra vida en manos de Dios, sí. Tener una entrega para con Dios, sí. Hacer la voluntad de Dios, sí. Porque es desde la libertad de cada uno de nosotros el que podamos hacer las cosas de Dios, agradarle a Dios, servirle a Dios y tener un corazón entregado a Dios nuestro Señor. Pero vamos a escuchar aquí al ministro a ver qué nos puede decir acerca de la idolatría que Holofernes está llevando al pueblo también a cometer con Nabucodonosor, que lo colocan al puesto de Dios. Escuchemos. Claro que sí, Padre. Este capítulo tiene que llevarnos a nosotros primeramente a reflexionar en algo. De que Dios nos ha puesto en el corazón su divinidad para que seamos valientes. Toda persona que se haga llamar cristiana tiene que ser una persona valiente, porque las personas débiles son las que se dejan arrastrar y llevar a la idolatría. Por eso Dios hoy en este capítulo nos llama a cada uno de nosotros verdaderamente a rectificar y a buscar en nuestro corazón el amor que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy este capítulo nos tiene a nosotros que llevar también a meditar. ¿Para qué? Para que cuando venga para nosotros alguna tormenta, una tempestad que nos pueda hacer daño, tenemos que ser fuertes, no tenemos que ser débiles. Por eso es que la persona a veces cae. ¿Por qué? Porque aparta a Dios de su corazón y no sabe ni a dónde está parado. Nosotros, los que nos llamamos católicos, debemos ser personas que tenemos que ser conscientes de que con Dios lo vamos a tener todo y sin Dios no vamos a tener nada. La invitación es pues a ponernos de pie y dejarnos guiar verdaderamente por lo que Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros. Grabémonos esto, vamos a llevarnos nosotros como un lema: con Dios todo y sin Dios nada. Bendiciones. Y es algo también interesante de lo que nos presenta también nuestro hermano Alexander. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen ser católicos, pero terminan yéndose a la idolatría. Terminan yendo a postrarse allá ante un mortal que lo tratan de colocar como un dios, o de ir a postrarse ante un muerto que lo colocan allá como un dios. Y hasta le dan el nombre de Dios, el Todopoderoso, el Eterno. Y entonces son cosas que se comete un pecado grande. Querido hermano, querida hermana, un verdadero católico sabe, entiende que al único que se adora es a Dios. Un católico mediocre, un católico chimbín, como dijera el padre Marco, un católico que no entiende su ser católico, entonces lo lleva a practicar la idolatría, creyendo que cualquier cosa también es Dios, y eso no. ¿Por qué? Porque un católico bien instruido verdaderamente entiende
que al único que se adora es a Dios. Los santos y la Santísima Virgen María se veneran porque se respeta lo que ellos hicieron, cómo se entregaron a Dios en cuerpo y alma, pero no son Dios para ir a adorarlo. Al único que se adora es a Dios. Y Jesús se lo hace saber al diablo cuando le dice: adorarás al Señor tu Dios, porque a Él es el que hay que adorar, no hay que postrarse. Porque el diablo le dijo: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Y Jesús le dijo: no, Señor. Aquí, ante el único que se debe postrar el ser humano es ante Dios. Ante más nadie. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios es Dios, el creador de todo. Que los santos, que la Santísima Virgen María, se les venera, se les respeta su memoria, se conmemora la vida de ellos, sí, pero ellos no son Dios para que nosotros vayamos a adorarle. No, un católico no instruido bien hace eso, pero un católico bien instruido se postra ante Dios y reconoce a Dios como el único Dios verdadero a quien se debe adorar. ¿Qué hizo Holofernes? Le presentó claramente a través de lo que los otros le hicieron, porque fue la gente quien salió al paso, fue la gente quien le salió al camino allá a Holofernes para decirle: es que estamos en paz, no queremos guerra, llévense todo lo que quieran, si quieren llevarse los esclavos, todos los sirvientes, los siervos, siervas, llévense todo, llévense todo. Entonces Holofernes aprovechó esa oportunidad para incrustar allá en el corazón de este pueblo y de esta persona que tenían que postrarse ante Nabucodonosor, que era el Dios ante quien ellos tenían que postrarse. ¿Y qué hace la gente? Pues se va a ir allá a postrarse ante el rey, a reconocer al rey como si fuera un Dios. Y eso da tristeza. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a nosotros a amarlo a Él y a adorarlo única y exclusivamente a Él, y a no practicar la idolatría. No hay que practicarla, hay que practicar es el servicio, la entrega y adorar a Dios, porque es el único Dios verdadero. Por eso, querido hermano, querida hermana, ahí tienes la palabra de Dios. 10 versículos interesantes para nuestra reflexión, que nos lleva a nosotros a entender que la idolatría no es de Dios. De Dios es adorarlo a Él, servirle a Él y rendirle la adoración y la gloria a Él, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, querido hermano, la idolatría no viene de Dios. Dios nos invita a adorarlo a Él y nos invita a ayudar a los hermanos. Nos invita a reconocer a Dios en medio de los hermanos, sí, pero es que no son ningún Dios para estarlo adorando, ni menos a un muerto. No, solamente al único Dios vivo y verdadero, que se llama Jesús, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Por eso, querido hermano, no te apartes de Dios. No dejes que vengan allá los protestantillos a lavarte el cerebro. No, Señor. Si tú eres un católico bien instruido, le dice: mejor sigan por donde vinieron, porque mi fe está fuerte y puesta en Dios, y también creo en la Santa Madre Iglesia Católica, porque eso es lo que nosotros debemos responder, eso es lo que nosotros debemos decir. No debemos dejarnos lavar el cerebro por otras cosas, no, debemos verdaderamente abrir el corazón a Dios y, como dice Sandra Pesina, pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Porque ¿cuántas veces no hemos cambiado a Dios por otra cosa? ¿Cuántas veces no hemos cambiado a Dios por una fiesta, por una parranda? En vez de adorar a Dios, vamos y adoramos allá otras cosas. Da tristeza, ¿verdad? Pero debemos aprender nosotros a tener una entrega profunda para con Dios y servir al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Por eso, querido hermano, abre tu corazón a Dios, adora a Dios,
y no te conviertas en un idólatra, porque es un pecado la idolatría, porque Dios no la acepta y no la aprueba, porque Él es el único Dios verdadero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a Mario Roca, dice: Padre, todo corazón para que se compre algo para el día de mañana. Es que no estaré en el en vivo, pero llegaré tarde. Que Dios Altísimo lo cuide en este santo caminar. Nuestra Madre María Santísima lo cuide y lo proteja siempre. Amén. Mario Roca, Dios le bendiga, Dios le acompañe. Gracias por su apoyo, gracias por su aporte y gracias también por sus palabras. Que Dios me le bendiga, que Dios me le acompañe. Que el Señor le multiplique siempre en medio de tu vida y en medio de tu familia. Dice Silvia Gutiérrez: buenas noches, Padre. Perdón por llegar tarde. Lo importante es llegar. Lo importante es llegar. No es llegar por llegar, sino saber llegar y estar a la escucha de la santa palabra de Dios. Muy bien, Silvia Gutiérrez dice: Padre, voy a repetir, pero también le invito a compartir. Ana Resende, bendición, aniversario del total. Padre, Dios le bendiga. Gracias, gracias. Mañana, Dios mediante. Les invito para que oren por mí, El día de mañana estaré cumpliendo un año más en el servicio de Dios, en el servicio de la iglesia. Son 9 años de haber sido consagrado como sacerdote y pareciera que fuera ayer. Cuando uno logra recordar todo ello, pareciera que fuera ayer que se acostaba uno ante Dios y se levantaba siendo un consagrado de Dios. Por eso, querido hermano, aprende a valorar a tu sacerdote, aprende a respetar a tu sacerdote, aprende a orar por tu sacerdote, aprende a ayudar a tu sacerdote. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. Les invito, oren por mí, para que Dios siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre mí, sobre mi ministerio, para seguir llevando adelante el Evangelio, anunciando la palabra de Dios con humildad, con sencillez y espantando al diablo también. Porque el diablo anda alborotado. El diablo, cuando se predica la palabra, se alborota el diablo y empieza a buscar sus artimañas para tratar de tapar y ocultar todo. ¿Por qué? Porque donde se predica la palabra, el diablo se alborota. Donde no se predica la palabra, pues el diablo come, duerme, vive y allí se la pasa, perdiendo el tiempo con los de la casa. Querido hermano, vamos a predicar la palabra y por eso les invito, oren por todos los sacerdotes del mundo entero. Oren por mí, para que Dios siga derramando la gracia de su Espíritu, para seguir adelante en este ministerio sacerdotal, porque no es mío el sacerdocio es de Dios. Y servimos al sacerdote del Dios Altísimo. Servimos como sacerdotes del Dios Altísimo. Querido hermano, vamos a orar por los sacerdotes. Vamos a pedirle a Dios por los sacerdotes. Vamos a suplicarle a Dios por los sacerdotes. Y les invito para que también mañana vivan la Eucaristía a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, orando por todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente por mí, para que Dios siga bendiciendo mi vida y mi ministerio. Y les invito para el en vivo también de mañana en la noche, donde vamos a compartir el capítulo número 4 del libro de Judith, pero también vamos a compartir un rato acerca del sacerdocio, la importancia del sacerdocio y el valor tan grande del sacerdocio, que Dios nos invita a nosotros a respetarlo, nos invita a nosotros a valorarlo y nos invita también a tener al sacerdote como un enviado de Dios. ¿Por qué es un enviado de Dios? Un hombre con sus pecados, con sus errores, con sus dificultades, pero es un ministro del Dios Altísimo. Y por eso oremos por todos los sacerdotes y que Dios les conceda la gracia de permanecer también fiel a cada uno de ustedes, a los mandatos y enseñanzas de parte de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, no dejes de orar por todos los sacerdotes. Y como les decía, donde se predica la palabra, se espanta al diablo. Porque el diablo no le gusta que se hable de Dios. Se alborota el diablo como alborotar un abejero, ¿es que sí? Como cuando alborotan las abejas para sacar la miel, así se alborota el diablo. Y cuando se alborota el diablo, pues hay que darle palo al diablo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la lectura de la palabra de Dios, con la oración.
corremos también al diablo. ¿Y sabe cómo más lo corremos? Con el rezo del Santo Rosario, ya que al diablo no le gusta tampoco. Y vamos a orar, a rezar, a orar esa oración a la Santísima Virgen María, también pidiendo por todos los sacerdotes. Y les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y comparte el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Y nuestro hermano aquí, Alexander Montilla, nos va a tener una invitación. Escúchala, y al terminar el en vivo vas a colocar allí en el buscador de YouTube lo que él va a presentar y te vas a suscribir en su canal. No dejes de hacerlo, hazlo también y apoyemos la evangelización. Claro que sí, Padre. Les invito pues a que me acompañen. Busca en YouTube Predicador Católico Alexander Montilla y te suscribes. Esta invitación la hago pues para que ustedes siempre pues también me acompañen a mí en este caminar. No es fácil, pero tampoco es difícil, porque con Dios lo vamos a tener todo. No se nos puede olvidar lo que dije hace rato, con Dios todo y sin Dios nada. Vamos pues a buscar en YouTube Predicador Católico Alexander Montilla, te suscribes y le das un like. Dios me les bendiga. Amén, amén. Por eso, anímate a suscribirse y apoyarlo en la evangelización. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a disponer nuestra vida para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana y que el Señor les acompañe siempre. Les habló el Padre José Medina y nos ayudó con la lectura el ministro Alexander Montilla. Que el Señor les recompense a cada uno de ustedes. Dios les acompañe siempre.